Tarek Yakaman. Presente, Eso es. como en el colegio. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, Tarek Yakaman, con quien he tenido el gusto de compartir algunas misiones, compartir colegio, y que tiene un currículum increíble para su corta edad. Voy a Muchas decir gracias. algunas cosas que hemos encontrado. Es abogado de la Adolfo Ibáñez. En su momento fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Adolfo Ibáñez en 2014, mismo año en el que fue elegido parte de los 100 jóvenes líderes, director de formación horizontal, que ya nos hablará más de formación horizontal, jefe de campaña de Hernán Larraín, y ha tenido más jefe de campaña de otras campañas, y ya nos contará más sobre esa. Jefe de territorio Ignacio Briones, candidato a alcalde, candidato a diputado, creó Operación Infancia, Fundación Soñar, acaba de hacer un magíster en políticas públicas en la London School of Economics y actualmente, por lo que he visto, te estás dedicando a la inversión de alto impacto. Sí, o sea, hoy día estoy, bueno, ahí lo podemos conversar. Después yo, dentro de estas múltiples campañas, fui jefe de campaña recién de Max Luxich a la alcaldía de Huechuraba. Ganamos en octubre. Y hoy día estoy de gabinete del alcalde en Huechuraba. Así que eso es mi tiempo completo dedicado ahí. Y además estoy trabajando como consultor en materia de educación en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la oficina de Washington. Buenísimo, buenísimo. Y recientemente casado. Más o menos. Más o menos. Eso es una cuestión, es entretenida la historia, por decirlo de alguna manera, pero yo efectivamente pedí matrimonio en junio hace 2 años ya, en junio del 2023. Yeah. En Londres, después de terminar un año maravilloso, yo creo que el mejor año de mi vida en Londres. Yo le pedí matrimonio a María José y después nunca concretamos el matrimonio. Después empiezan las vueltas, la vuelta a la vida, porque claro, le pedí, poco tiempo después me gradué. Después estábamos en la indecisión de si volvíamos o no volvíamos a Chile, si queríamos alargar la experiencia un poco o no. Finalmente, claro, me ofrecieron el trabajo en el BID y el trabajo también en el GSE, en inversión de impacto. Me pareció atractivo en ese minuto. Tomamos la decisión, ¿cierto?, de volver a Chile. La María José también, en el fondo, le ofrecieron un muy buen trabajo aquí en Chile y la verdad nos pareció bien volver. Uno mira para atrás a Londres con mucho cariño, pero la verdad las cosas es que si no fuera porque regresamos, no hubiera podido, ¿cierto?, conocer al alcalde y haber sido su jefe de campaña y hoy día estar trabajando en la que yo creo es la pega más entretenida de mi vida. Cacha. Buenísimo. Oye, bueno, primero agradecer por la invitación, agradecer por ser el primer invitado, porque hayan pensado en mí. Podemos ir repasando cada una de las cosas, ¿cierto? Pero lo único que me gustaría es una corrección. Yo soy abogado, pero la verdad es que nunca he ejercido como abogado. Así que me complica un poco definirme así. Pero yo juré que nunca iba a ejercer el derecho. Así que Claro. jubilado. Ya, jubilado. A su corta edad. 30 años, ¿o no? 31. 31. 27 de diciembre de 1993. Yeah. 31 años. Nacido y criado en Concón. Y tú dices que esta ha sido la pega más entretenida que has tenido en toda tu vida. Por lejos. ¿Por qué? La verdad es que yo siempre he estado interesado en política, y uno está interesado en política, uno puede estar interesado en política por múltiples cosas, que le gusta la discusión parlamentaria, que le interesa la discusión entre los partidos, que la vida de los políticos les entretenía, o le gusta la fama, o le gusta, no sé, pues participar en Tolerancia Cero el fin de semana. A mí, a pesar de que todas esas cosas las encuentro entretenidas, la verdad es que uno quiere ser resolutivo, o sea, en el fondo tener la oportunidad de solucionar algunos problemas. ¿No? Bueno, tú y yo nos criamos en ambientes en los cuales las organizaciones de la sociedad civil eran centrales. Uno participa desde chico, yo por lo menos, entre Schoenstatt, empieza a ir a misiones, trabajos de verano, jefe de trabajo de verano. Y me acuerdo perfecto haber estado en unos trabajos de verano, construyendo en Reñaca Alto, y ya uno contento al final de la semana llega y dice, ¿sabes qué? Construimos una casa, esta familia está feliz, en este caso la Valeria y el Pachulo están felices, están contentos. Tú llegas y decís, pucha, miráis para el lado y la casa está igual de mala que lo que estaba la de la Valeria, y la siguiente también, la siguiente también, claro. La siguiente también. Entonces, al final de cuentas uno llega y dice, bueno, dentro del ímpetu decís, tenéis que fortalecer, ¿cierto? Poder hacer más organizaciones civiles. Yo fundé una dedicada al área que a mí me gusta, que es en el fondo el desarrollo socioemocional de niños y niñas a través del deporte, la ciencia y la cultura.
Claro, uno parte con un niño y se emociona con el impacto que puede ocasionar Operación Infancia en un niño, en 2 niños, en 3 niños. Nosotros juntamos en nuestra primera versión 150 voluntarios, después 350, después 500 voluntarios. Pero la verdad la cosa es que no hay 500 niños que necesitan la ayuda, son millones. Claro. Y podéis juntar 1 millón de voluntarios, pero si la ayuda y el cambio no es sistémico, la verdad las cosas es que nunca se van a realizar los cambios. Y eso es lo que a mí me motiva en política, tener la capacidad, ¿cierto?, de hacer cambios sustantivos, tener efectivamente un impacto en la vida de una persona en específico, pero también en la vida en general. Y hoy día lo que estamos haciendo, ¿cierto?, desde la municipalidad es eso, puede tener la capacidad de ser resolutivo desde que se incendiaron 4 casas y nosotros con el equipo de emergencia, ¿cierto?, construimos 4 casas, damos respuesta inmediata. Pero también resolutivo desde la perspectiva de, oye, ¿sabes qué? Los resultados del CIMSE de nuestros colegios son malos. Nosotros estamos bajo la media en casi todos nuestros colegios. ¿Cómo somos capaces, ¿cierto?, de entregar una mejor educación para las escuelas públicas de Huechuraba y cómo somos capaces de integrarlas con las subvencionadas o con las particulares privadas? O sea, la capacidad de resolutividad es algo que a mí me emociona mucho en el trabajo en el que estoy ahora. Sí. Y lo otro es que el trabajo es tan diverso como soy capaz de pensar en problemas. O sea, en el fondo... Me levanto, hay un problema con lo mismo, lo de los incendios. La siguiente hora el semáforo de Pedro Fontova con Recoleta no está funcionando. La tercera hora vandalizaron un edificio municipal. La cuarta hora estamos conversando con la asociación de funcionarios. La quinta, o sea, en el fondo es demasiado dinámico y te juntáis con organizaciones civiles y la gente quiere hacer proyectos y más encima tenemos la suerte, ¿cierto?, de contar con un muy buen alcalde que sí genera interés. Que sí genera adhesión y que es un liderazgo que es potente y por lo tanto hay muchas personas y organizaciones que quieren estar con nosotros y por lo tanto lo hace aún más dinámico. Y bueno, logramos constituir un equipo. Nosotros ganamos la campaña en octubre, creo que fue el 26 la votación. Pasamos noviembre formando un equipo y la verdad es que logramos constituir un equipo que es muy, muy, muy capacitado. Nuestro administrador ya había sido administrador, nuestro dideco ya había sido dideco, nuestro jurídico había sido jurídico. En el fondo no llegamos a aprender a Huechuraba, sino que llegamos a resolver y eso lo estamos haciendo de la mejor manera posible y dentro de todas las capacidades de este equipo que es tremendo. Por eso esta pega me entretiene muchísimo. Increíble. Y como dentro de toda esta resolutividad, que a mí me parece que eso es una muy buena palabra, especial como para describirte como que te gusta la cosa... como quiero la cosa así, que tiene que ser así, porque yo creo que eso es lo correcto. ¿Qué se ha concretado en este corto tiempo, que igual estamos de noviembre a ahora, claro, qué han logrado hacer, en qué están trabajando? Nosotros asumimos el 6 de diciembre, por lo tanto nosotros cumplimos 100 días en 2 semanas. Sí. Nuestros primeros 100 días han sido fuertes, o sea, yo creo que hemos sido lo más, uno revisa, ¿cierto?, los 100 días de la mayoría de los municipios, los que en el fondo están por primera vez asumiendo como alcalde, y yo creo que por lejos hemos sido los más efectivos. Uno, nosotros en materia de seguridad, ¿cierto?, que en el fondo hay 2 sentires grandes en la población chilena y una está muy presente, la otra muy oculta. La primera era en materia de seguridad. Este es un municipio que el año pasado tenía un presupuesto de 420 y tantos millones para seguridad, ejecutaron el 40%, así que el 60% se destinó a otras áreas o se dejó de ejecutar. Y eso en el fondo tiene un impacto directo en Huechuraba. Al alcalde anterior, el alcalde Cuadrado, le encantaba decir que Huechuraba era el municipio o la comuna más segura de la zona norte, comparándose, ¿cierto?, con Independencia, con la Colina, con Recoleta, etc. Pero lo cierto es que, claro, era la más segura en número de delitos. Pero si uno lo hace proporcional, ¿cierto?, en tasa de delito por habitante, somos la cuarta más peligrosa de la zona norte. Sí. Entonces, y venía, ¿cierto?, en descenso, cada vez más peligrosa Huechuraba porque no había una inversión sustancial en materia de seguridad. Nos encontramos con un municipio que tenía 6 vehículos funcionando, no había motos, 70 cámaras, o sea, es una cámara cada 1.500 habitantes. Nos encontramos bueno, sin ir más lejos, la dirección de seguridad ni siquiera estaba creada, no existía la dirección de seguridad, había un director de seguridad, no estaba en el reglamento, ¿cierto?, la dirección de seguridad. Y nosotros en estos 3 meses aprobamos una inversión de 1.200 millones, o sea, pasamos del 0,4% del presupuesto destinado a seguridad a un 2,2%, acercándonos, ¿cierto?, a municipios que el promedio, ¿cierto?, de los municipios que lo están haciendo bien están invirtiendo en torno al 2,7%. O sea, logramos acercarnos bastante a cortar la brecha. Esos 1.200 millones, ¿cierto?, los estamos invirtiendo en distintas cosas. Nos sumamos a la Asociación de Municipalidades de Seguridad de la Zona Oriente, donde estamos ahí junto a Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Colina
Colina se está buscando sumar, Conchalí ya se sumó, vamos a hacer el impulso, ¿cierto? Y el esfuerzo para que Quilicura también quiera sumarse y ojalá Recoleta y con eso consolidar, ¿cierto? El eje. Con ello vienen, nosotros vamos a pasar de tener 14 patrulleros, ¿cierto? A tener 52 patrulleros. De aquí a mayo vamos a tener 52 patrulleros en nuestras calles. Eso nos va a permitir no solamente tener un auto en cada turno, sino tener la posibilidad de estar con 3, 4 autos por turno, un aumento sustantivo. Pasamos de tener 0 motocicletas a tener 4. También es importante, nosotros vamos a tener la capacidad de poder llegar a cualquier punto de la comuna en menos de 4 minutos, muy distinto a lo que ocurría antes. Contratamos nuevos telefonistas para el 14-17, estamos haciendo una inversión sustantiva en eso, estamos haciendo una inversión también sustantiva en materia de cámaras. Nosotros recibimos una donación por parte de Vitacura de más de 130 cámaras y estamos cerrando un convenio con SoSafe para poder integrar 200 cámaras más en un municipio que tenía 73. Nosotros vamos a lograr, ¿cierto?, aumentar casi en un 300, 400% en menos de un año, lo cual también es importante. Y por último, nosotros contratamos consolidamos la central de seguridad, que estaba oculta en una oficina atrás, en unos containers ordinarios, detrás de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Nosotros acabamos de arrendar un edificio grande en el Rosal. En el fondo, uno mira Huechurá es una comuna larga, ¿sí? Un sector tiene el casco antiguo, la Pincoya, ¿cierto? El Barrero, ciudad empresarial. Hay una zona intermedia que es el Rosal y luego viene Pedro Fontova. Nosotros en la zona intermedia instalamos nuestra central de seguridad, la cual nos va a permitir, ¿cierto?, responder al número que te daba antes de 4 minutos a cualquier punto de la comuna. Ya estamos haciendo los planes también para poder instalar 4 centros de respuesta inmediata, que son pequeños centros, pequeñas, como en el fondo, pequeñas representaciones de esta gran central de seguridad que van a estar en distintos puntos de la comuna y van a asegurar también que tengan zonas de descanso nuestros patrulleros y que puedan llegar a cualquier punto de manera más efectiva. Eso en materia de seguridad. Y hay un dolor que es ciudadano, que está muy presente en la conversación, pero que en el fondo las autoridades políticas hoy día no estamos hablando de eso, pero en salud nosotros tenemos un problema importante. Nosotros tenemos una lista de espera en Huechuraba que es altísima, y hemos tratado de hacernos cargo de esa lista de espera. Por un lado, cerramos un convenio con Atris y logramos sacar de la lista de espera más de 100 vecinos nuestros. Eso es un hecho tremendo. 2, instalamos tótem de atención en cada uno de nuestros CESFAM, COSAM, SAR, ¿cierto? O sea, en el fondo hoy día, tal como en cualquier clínica privada, ingresas, anotas tu root, a qué vienes, etcétera, que esto acelera y permite que tener el control de cuánto dura cada una de las consultas, tener el control también respecto de que el médico no sea el que se para y llama y por lo tanto inmediatamente vamos llamando paciente tras paciente, lo cual acorta el tiempo entre uno y otro, mejorando nuestros tiempos de atención y mejorando también el costo por consulta. Claro. Nosotros también compramos en menos de un mes, habíamos comprado un mamógrafo. Eso quiere decir que el municipio hoy día tiene imágenes, radiología y mamógrafo dentro de las próximas 2 semanas. Tal vez cuando salga este podcast al aire ya vamos a haber comprado, licitado nuestro ecógrafo. O sea, en el fondo nosotros vamos a estar con radiología, mamografía y ecografía dentro del municipio, aumentando nuestra capacidad resolutiva de poder hacernos cargo también de la lista de espera en la materia. Eso tiene un impacto significativo en materia de salud y sobre todo en nuestra comuna, ¿cierto? Ojalá también pueda aportar en esa resolutividad a la zona norte en materia de imaginología, pero lo vamos a tener presente. Y también aumentamos a tener un SAR 24/7. Nosotros teníamos un SAR, que es el servicio de urgencia, ¿cierto?, en las tardes. Hoy día va a ser 24/7, permitiendo descomprimir los CESFAM. En el fondo, todos estos casos de urgencia que tradicionalmente llegan a los CESFAM, poder retenerlos en el SAR y poder dar el servicio 24/7. Y lo más lindo de lo del SAR es que lo estamos logrando sin invertir ni un solo peso extra. O sea, en el fondo, optimizando los recursos que teníamos, nosotros estamos logrando tener un SAR 24/7. Entonces, estamos haciendo grandes avances en esas 2 materias. Hay más avances en otras cosas, ¿cierto? Nosotros logramos entregar más de 1.700 becas estudiantiles para estudiantes escolares. Son cajas de útiles. Lo logramos entregar todo en febrero. El año pasado estuvieron entregándolas hasta julio. Eso habla también de la capacidad resolutiva, ¿cierto?, de nuestro equipo. Bueno, consolidamos un equipo, como te decía antes, que es contundente. Firmamos un nuevo contrato en basura, en recolección, ¿cierto?, y limpieza. Tenemos la primera barredora municipal, antes no había barredora, camiones anti-roll, etc. O sea, hemos hecho mucho en muy poco tiempo, y todo esto dentro de una reestructuración también importante a nivel municipal, de poder consolidar los equipos. Y yo creo que también algo que nos ha caracterizado, ¿cierto?, es que hemos logrado integrarnos al equipo municipal de manera correcta, porque claro, uno desde afuera o en la concepción tradicional del municipalismo, ¿cierto?, es como que el equipo municipal que está instalado tiene que adaptarse e integrarse a lo que el nuevo alcalde quiere. Aquí no, nosotros comprendimos que en el fondo éramos nosotros los extranjeros, claro, nosotros los que
los extraños, ¿cierto?, el trabajo municipal y que nosotros debíamos integrarnos al trabajo de ellos y poder hacerlo de la mejor manera, y eso se logra con buen trato, con harta cercanía, con horizontalidad, y eso es parte de lo que el alcalde quiere transmitir y que nosotros tratamos de repetir todos los días. Increíble. Ha sido increíble, queda mucha pega por hacer, o sea, en el fondo para proyectos futuros queda muchísimo aún. Bueno, vamos a instalar el primer punto limpio dentro de las próximas semanas también en la zona de Pedro Fontova. Bueno, y además, claro, logramos hace poco, ¿cierto?, uno de los conciertos con la mayor convocatoria que tuvimos en la Plaza Cívica, y también construimos un mes de la mujer de conmemoración importantísimo con más de 40 actividades, y cumplimos con cada una de las 40 actividades que tuvimos durante el mes, desde salud, educación, mujer, comunicaciones, Dideco, o sea, un trabajo contundente y que logró convocar a más de 10.000 personas a lo largo del mes. No, a mí muchas felicitaciones. Sí, Estos son 100 días. gracias. Y algo bacán, o sea, como que en volada tú podrías ahondar, porque yo te escucho hablar y algo yo te conozco. Yo sé que probablemente la mayoría de las personas que nos van a escuchar no te conocen, y quizás podrías contar la historia que tuviste con tu papá, la ¿Cuál? bicicleta. Que... Esa la pueden buscar en YouTube, Tarek Yacam. Rec, pero... No, puedo hacer una versión más acotada sin contar la historia de la bicicleta, pero bueno, yo tengo una atrofia muscular espinal tipo 3, tengo una discapacidad, esa discapacidad implica que yo no corro, no salto, me cuesta subir escaleras, me cuesta bajarla, me cuesta caminar, cojeo, etcétera, una serie de impedimentos que, claro, una persona que no nació con la discapacidad significaría, ¿cierto?, un cambio total de vida, pero lo cierto es que para mí, a pesar de que la enfermedad, ¿cierto?, tiene un cierto nivel de progresión y todos vamos envejeciendo, para mí ha sido lo normal, o sea, mi vida es de esta manera, y en el fondo, en ese relato, ¿cierto?, que es el de la bicicleta, yo lo que trato de transmitir es cómo mi papá y mi mamá, ¿cierto?, fueron importantes en el proceso de aceptación y en el proceso de construcción de una personalidad, ¿cierto?, que en el fondo de tratar de hacerse amigo de su enfermedad o de su discapacidad y no tratar de llevarle la contra. Es muy fácil sentarse, mirar al cielo y decir, Dios, ¿por qué me has castigado con esta discapacidad? Y es válido hacerlo, ¿sí?, en el fondo. Pero es mucho más lindo, ¿cierto?, vivir la vida de la manera que tocó y aceptando, ¿cierto?, que uno tiene desafíos y que todos tenemos desafíos y limitaciones, sí, pero del mismo modo también todos somos capaces de hacer lo que nos planteemos siempre y cuando lo hagamos dentro del marco de lo que somos capaces. Mi papá es una persona muy deportista, mi papá es una persona, bueno, muy parecida a mí de físico, ¿cierto?, pero muy deportista, una persona que en el fondo batía récord cuando era niño en 600 metros planos, era un gallo que hacía triatlones, jugaba en las inferiores de Palestino, estaba rankeado en tenis, ¿cierto?, y que probablemente cuando yo iba a nacer, ¿cierto?, él se entusiasmó pensando en que iba a hacer lo que más amaba con la persona que más amaba, que iba a correr conmigo, que íbamos a trotar, íbamos a preparar las maratones, íbamos a tener la conversación después del partido de fútbol, de la pichanga, ¿cierto? Y cuando me diagnostican a los dos años, claro, él mucho más entendido que mi madre, mi papá es médico, de haberse dado cuenta que nunca jamás iba a hacer lo que más amaba con la persona que más amaba. Y para mí toma una actitud que es muy irreverente, pero que es preciosa y que a mí me transformó la vida. Él decía que yo voy a hacer todo y cada uno de los deportes, sea como sea. Y por eso yo esquié, rodé cerro abajo, esquié en agua, tragando todo el agua posible, jugué a la pelota dentro de lo que podía, jugué tenis como las bolas, pero jugué tenis. Hice todo lo que él amaba, ¿cierto?, de la manera que yo podía. Y eso te forja y te construye un cuero de chancho, como le dicen, ¿cierto?, de en el fondo poder aguantar la crítica, poder aguantar, ¿cierto?, la vergüenza que puede dar hacer las cosas mal, pero estar al frente y poner la cara. Y claro, la historia de bicicleta es más o menos eso, en el fondo él enseñándome a andar en bicicleta, sabiendo que yo a mis 4 probablemente no iba a andar en bicicleta, anduve en bicicleta hasta como los 14, 15 años, no sé qué edad deja la gente de andar en bicicleta cotidianamente, pero a los 14, 15 dejé de andar en bicicleta, pero él me enseñó eso, cayéndome una y otra vez y en el fondo enseñándome que uno se cae, se levanta, es cierto, claro, continúa adelante y sigue persiguiendo los sueños. Para mí mi papá es una persona importantísima en eso, en demostrarme que las cosas y los cambios se pueden hacer, que hay que ser persistente, que hay que tener claridad, pero que siempre hay que ser consciente, ¿cierto?, de hasta dónde puede llegar uno. En el fondo, haber pretendido yo andar en bicicleta y batir récords mundiales era imposible. Siempre cuando he dado charlas, ¿cierto?, siempre le pregunto, normalmente me toca darle charlas a cabros chicos, siempre les pregunto, como si yo quisiera ganar el Balón de Oro, ¿podría?
Y como a todos nos tienen seteado en esto de que bueno, nada es imposible ni una weá, como dice el Nico Mazú, ¿cierto? Claro, los niños te responden, sí, obvio que sí. Yo le respondo, obvio que no. O sea, en el fondo, ¿qué posibilidad hay? Si con raja me paro, ¿cachai? Entonces, como que en el fondo no es que no hay nada imposible ni una weá. La gracia es que hay cosas imposibles, hay cosas posibles y entre medio hay una zona gris que es tremenda y que uno puede llegar y ir descubriéndola a poco. O sea, yo puedo subir una escalera, sí. Puedo subirla un poco más rápido, tal vez. Un poco más rápido, tal vez. Un poco más rápido, no sé. Subirla como la subís tú, no. Es imposible. Fin. Y si uno asume que tiene esa limitación y entiende que hay una zona gris, que puede descubrir esa zona gris, enfrentáis la vida con alegría, con motivación de descubrir hasta dónde puede llegar, ¿cierto? Pero con la claridad de que uno tiene límites y que se puede evitar esa frustración, ¿cierto? De que nunca vaya a ganar el Balón de Oro. Yo veo fútbol todos los fines de semana. Hay una época en que veía 10, 15 partidos de fútbol. Me encanta el fútbol. ¿Me frustra no poder jugar? No. Me encantaría sentir lo que se siente pegarle una pelota de fútbol fuerte a las 8 de la noche con todos tus amigos. Me encantaría. ¿Se puede? No. ¿Pero qué? En el fondo, cada uno tiene sus limitaciones y yo creo que una de las grandes cosas, uno de los grandes dolores, ¿cierto?, de nuestra generación es que creemos que somos capaces de hacer todo, porque la verdad es que se nos ha dado ¿cómo se llama? Una realidad en la que pareciera ser que todo es posible. O sea, en el fondo, ¿quieres recorrer el mundo? Podí. ¿Querés dedicarte un año a recoger kiwi en Australia? Podí. ¿Querés en el fondo subirte un auto caro? Sí, podí. O sea, en el fondo hoy día como que todo está a la mano. Pero no todo está a la mano. Y si seguimos creyendo que nosotros no tenemos limitaciones, claro, nos vamos a frustrar, ¿no? Y uno lo ve. A esta altura, ¿cierto? Yo ya tengo 31. Uno ve casos de compañeros, amigos, ¿cierto?, que creyeron que iban a tener otra vida y que ya están tremendamente frustrados por las ilusiones que se hicieron. Claro. Pero uno tiene límites y la vida te puede plantear desafíos que son distintos. En mi caso yo creo mucho en Dios. Creo que Dios tiene una misión para ti y dentro de esa misión viene con elementos que son... las cruces. Claro, un impedimento. Y uno tiene que abrazarlo, así que hacer. Como se nota que tienen una gran resiliencia, una gran pasión, que podríamos decir algo ahí del deporte, de tu papá, que algo te transmitió ahí, a pesar de que dices que no juegas deporte, pero es como que se manifestara otros métodos, como cuando habla, uno de repente es como si estuviera escuchando un partido de fútbol, no sé, como que pasa eso. Y yo sé, ahora lo dijiste, que la fe también para ti es muy importante, como Chenstadt. Yo no sé si tú te metiste desde cruzado. No. ¿Cómo fue ese proceso? No, yo en realidad, mi mamá siempre, yo estudié en la Alianza Francesa hasta octavo básico. En la Alianza Francesa no había mucha vida de religiosa, entonces mi mamá trataba de que nosotros participáramos en algo católico en paralelo. Hice la primera comunión fuera del colegio y después de eso, la verdad es que no participé en nada. Y mi mejor amigo en la época, Felipe, se cambió de la Alianza Francesa al Colegio Sagrada Familia, un colegio schoenstattiano en la quinta región. Y ahí él empezó y se empezó a participar en cruzados, que en el fondo son los niños desde cuarto hasta sexto básico, que participan del movimiento, tienen mucho juego. Yo no podía participar de cruzados porque era mucho correr, saltar, etc. La verdad es que Felipe nunca me invitó. Pero cuando pasa pionero en séptimo básico, ahí me invita a formar un grupo de vida. Yo entré en noviembre de ese año, es el año 2006. En noviembre y en diciembre se iban a campamento. Me encantó tanto, porque yo me acuerdo perfecto el primer día que me bajé en el santuario, me bajo el auto ya con mi mamá. Se supone que Felipe me iba a estar esperando. Ese día falleció el tío abuelo Felipe, así que no estaba. Mi mamá se baja a la ventana y ve un grupo de cabros que han sido 40 y le dice: Felipe, ¿es amigo? No está, tiene un funeral, no sé cuestión. Ya, es que traje el Tarek que se iba a venir con ellos, bájate. Y yo muerto de vergüenza atrás, porque en el fondo mi mamá estaba presentándose frente a un grupo de gente que no conocía. En la Alianza Francesa todo era siempre como que tú no te juntabas con el más grande, ni con el más chico, ni tu mamá participaba, ni tu papá participaba en ninguna cuestión, como que era todo bien como del mundo de la vergüenza. Entonces yo ya me bajé muerto de vergüenza, me bajo y todo el mundo se me acerca a saludarme como si me conocieran de hace 20 años. Yo tenía 12 y ellos me conocían hace 20. Y yo dije, quedé sorprendido, así como del alma, así como, bueno, ¿qué es este tipo de gente? Estuve ahí una hora. No me quería ir después de la hora. Fui el viernes siguiente, el viernes subsiguiente. El cura que estaba a cargo, el padre Miguel en esa época, me invitó a que fuera a campamento. Dije sí.
sin pensarlo, la verdad, porque no sabía, eso en el fondo de mi cabeza jamás se me pasó que me iba a ir de campamento con 250 personas que no conocía, que iba a dormir en el piso, que no iba a tener luz, no iba a tener agua, o sea, todas esas cosas para mí, molla. Y menos de un mes después me estaba subiendo un bus, llorando. Mi mamá decía, soy el niño de 12 años, llorando, me subía con un amigo, o sea, Felipe y uno más que metí yo, no estaba, me estaba subiendo, no voy a creer, o sea, en el fondo como que me vino el golpe de realidad en ese minuto. Me subí al bus, que era como manejaban en esa época, estaba todo, en el fondo todo era más libre, entonces salimos en la noche, viajamos toda la noche hasta llegar a San Fabián del Ico. Entonces la noche fue la peor noche de mi vida, porque como que toda la gente se conocía, gritaban, no dejaban dormir, yo lo único que quería era dormir y a mi mamá. Eh, Llegamos al campamento y lo pasé increíble, y luego esto es lo mejor que hay. En octavo básico también seguí participando en Schoenstatt, ya a fines ya de octavo básico yo y este otro amigo que había invitado, el Coco, decidimos que nos íbamos a cambiar de colegio sin decirle el uno al otro, como que un día el Coco se me acerca y me dice, tengo que contarte algo, me voy a cambiar al Sagrada Familia. Y le digo, oh, yo también. Y nos cambiamos al Sagrada Familia los dos, y bueno, hice mi vida en el Sagrada Familia, en la media. Para mí el colegio, como esta típica pregunta, como si volvería atrás, volvería al colegio, a la universidad y al colegio, siempre. Y ahí empecé, claro, empecé uno con misiones, con los trabajos voluntarios, las construcciones, etc. Que a todo esto en construcciones ya hacía la pega fome, porque no podía subir Claro. pasaba el día cortando madre. Pero más o menos, pasando segundo medio, pasa algo que es muy bonito y que en el fondo chuta el entrevistador. Vamos a ponerle silencio. Que pasa algo muy bonito para mí, a mi familia le invitan a misiones familiares, que es básicamente lo mismo que uno estaba haciendo, ¿cierto?, con tus compañeros de curso y tus amigos. Uno siempre acostumbrado a que uno se iba a estas misiones como con los calles de tu edad, entonces decía yo, ¿cómo voy a ir con mi papá, mi mamá? Todavía me queda algo de eso como de la vergüenza. Y me acuerdo que entraba a misiones familiares, en fondo tú vas con tu familia, pero a tu familia se suman varios jóvenes más. Éramos 8 familias en esa época, mi familia somos 5, se sumaban otros 15 más, éramos una familia de 20 al final. Fuimos a misiones, llegamos, primer día le toca el pinchaje a mi familia, a donde estaba mi papá, y en el pinchaje, ¿cierto?, se acostumbraba que en la noche hacían un show, como para poder hacer el servicio. Yo estaba sentado en mesa y de repente siento Francisco Campos, que es uno de mis mejores amigos, ¿cierto?, sale al frente del escenario, tira un avión de papel y dice... es un avión. Y otro grita, no, es un pájaro. No, es un cohete. No. Y de repente él dice, es Yacamán. Y sale mi papá sin polera, con un calzoncillo rojo, saltando con una capa, así como si fuera Superman. Yo sí, queriendo hundirme en el asiento, porque en verdad qué vergüenza tu papá en calzoncillo. Tenía un chori y el calzoncillo así, ¿no? Tu papá en calzoncillo. Y la gente se empezó a reír. Y me decían, weón, tu papá es lo máximo. Y yo me miré y dije, weón, mi papá es lo máximo. Y en verdad ahí empezamos con una relación familiar que era muy distinta, como en verdad hacerte amigo de tu papá, hacerte amigo de tu mamá. Mi casa era centro de eventos, todo el colegio, toda la universidad, entonces mis papás carreteaban con nosotros celebrábamos el año nuevo en mi casa, noche completa, con 60, 70, 80 amigos en la casa. Mis papás se quedaban carreteando hasta las 4. O sea, en el fondo se empezaron a hacer amigos de mi círculo y ya empecé a hacerme amigos de ellos. Y por eso, claro, en torno a Schoenstatt o en torno a la religión, para mí yo, claro, he hecho los mejores amigos y también he hecho la mejor construcción familiar que uno es posible construir. O sea, en el fondo le debo eso. Me acuerdo de tu papá haciendo de Rafiki. Alguna vez estábamos entrando y nos empiezan a mojar y grita alguna cuestión. Yo me decía, ¡ta! Sí. ¿Qué aparece? Tiene problemas de hiperactividad y poca vergüenza. Hiperactividad y poca vergüenza. Y también me acuerdo de cuando tú actuabas en casi todas las obras de teatro. Sí, actuaba toda la obra de teatro. O sea, al principio, claro, misionaba común. Y hubo un año que sí, pues que el actor principal, que era el clásico, era Tomás Wittmann, no fue. Y me pidieron si podía reemplazar. Y nada, pues me gustó actuar. La verdad que lo paso bien actuando. Y cuando chico no quería ser actor, yo quería ser animador de matinal. Y no se concretó. No. Estamos cerca. Sí, era de mejores prospectos de vida en animador de matinal que político. Ya. Y también aparece
otra cosa es que estaba viendo como los videos de tu campaña y aparece muy fuertemente el puerta a puerta, que yo no puedo evitar vincularlo también a misiones familiares, a todo lo que, como a un sentido de ir hacia el otro, al encuentro del otro, que lo veo muy calcado en ti. Eso, o sea, tú lo fuiste aprendiendo obvio, pero como en algún momento tú te diste cuenta como, oh, en verdad quiero dedicarle mi vida al servicio del otro, o quiero, en verdad esto es lo que a mí me llena, y esto es para lo que yo sirvo, esto es para lo que, como... Sí, son escenas bien parecidas. O sea, en el fondo el misionario, ir puerta a puerta, ¿cierto? Es bien similar al hacer el puerta a puerta político, al semáforo, etcétera, pero con una condición bien distinta. Pues en el fondo a mí, yo cuando eres misionero, claro, estáis hablando de algo lindo, de algo como que en el fondo ya hay en el corazón. Y cuando estás haciendo una campaña política tenés que venderte. Sí, entonces, claro, uno aprende de cómo tratar a las personas, de la conversación, ¿cierto? De quitarse la vergüenza de encima. Pero lo cierto es que nada te prepara para el agotador trabajo de sonreír en una campaña política. O sea, en el fondo yo creo que es lo que más me cuesta en las campañas. El tener siempre la buena disposición, estar siempre sonriendo porque estáis vendiendo. Claro, tenéis que tener sonrisa Pepsi en todo el día, como que quería un comercial. Claro. Y la verdad las cosas es que someterse al semáforo, no sé si alguien lo ha hecho alguna vez, es de las cosas más rudas que hay. O sea, en el fondo, en el sentido como de exposición, estás en un semáforo repartiendo un papel, esperando que alguien te escuche. Hay gente que te recibe el papel, te aplaude con entusiasmo, que en el fondo valora lo que estás haciendo. O sea, igual hay que pensar en el contexto, porque aún yo yendo, con todo lo que me cuesta, caminando, cojeando, el del auto te ve cojeando y que te cuesta un montón, y opta por no bajar la ventana y mirar hacia el frente. No, sí. Y es bien rudo, o sea, en el fondo ni siquiera es que te digan no gracias, que uno como que bien, no te miran. O no es que te griten por la ventana, que también te gritan un montón, garabato y lo que quieran, ¿cierto? Sino que simplemente es como si no existiera ahí. Y eso es algo que en otros lados, en las misiones, no pasa. Pero uno igual es tu decisión, o sea, en el fondo... Yo estoy convencido de que la política es algo central, de la política es algo importante, de que sea cual sea la posición en la que estás en tu día a día, en tu familia, en tu trabajo, conversar de esto, tener un ideal de sociedad son parte importante de nuestra construcción de país. O sea, en el fondo necesitamos que la gente piense, que la gente razone, que la gente interactúe, que la gente tenga proyectos, que se atreva a plantearlo. Si ve una persona, ¿cierto?, que está haciendo una campaña política, entender que, claro, por supuesto que hubo personas en la historia o todavía, ¿cierto?, que están en política por las lucas o que están en política porque les gusta la fama. Pero hay un grupo grande, significativo, o sea, en el fondo lo piensan 155 diputados, y yo soy capaz de nombrar 20. Claro. Hay un grupo grande que lo está haciendo porque entiende la importancia de la política en lo social y que trabaja por eso y para eso. Y uno, yo los veo hoy día en el semáforo, ¿cierto? Recién cuando estuvimos en campaña con el alcalde, el esfuerzo que significa estar en la calle todo el día es algo que uno como que debería aplaudirlo desde el minuto 1 hasta el minuto 90. O sea, en el fondo es una cuestión difícil y hay gente que decidió estar ahí también por uno, por el que está en el auto mirando hacia el frente y que decide no bajar la ventana. Totalmente. Emma, ¿me podéis pasar esa polera? Justo trajimos... Ayer estaba y de repente ya que puedo llevar como para sacarle una sonrisa o algo para que se acuerde. Este era como la polera que usábamos para... Me acuerdo que fui alguna vez a tu campaña. Me pasaba esta polera y ya Toto, ponte la polera. Esta es la polera de mi segunda campaña. De la segunda. Yo fui, candidato a alcalde primero en las elecciones primarias de alcalde de Concón. ¿Sí? Yo les dije, yo soy nacido y criado en Concón, tengo un amor especial por mi comuna. Y quería ser alcalde por esto que estoy haciendo hoy día, en el fondo porque encuentro que debe ser lejos la pega más entretenida. Y la capacidad de resolver, y cierto, uno se pasea por su ciudad. Yo creo que a todos los que estén escuchando, los que estemos, ¿cierto?, en esta sala, todos nos hemos paseado por la ciudad mirando esquinas y diciendo qué maravilloso sería que aquí hubiera lo que sea. Claro. O sea, en Concón, tú en la Playa Amarilla hay un edificio antiguo que era un hotel botado hace años, y uno lo mira y dice, ¿cuántas cosas se podrían hacer aquí? En el fondo uno pensaba llegar a decir, podría ser un paseo, podría ser una zona de descanso para bicicleta, podrían haber cafés, restaurantes, bares, podrían darle vida, ¿cierto?, a Concón, podría transformar Concón en la mejor ciudad de Chile. Yo estaba convencido que podíamos hacerlo.
Y fui candidato para alcalde a mis 25, 26 años, no me acuerdo. Y perdimos elección por un poco más de 60 votos. Ahí el partido regionalista, el PRI, Wow. metió un candidato que era de la izquierda, lo metió en la primaria y derecha, entonces básicamente éramos 3 de derecha contra 1 de izquierda. Pero logramos ganarle a la UDI, RN, sacamos, o sea, en el fondo yo solo saqué lo mismo que los dos partidos juntos. No logramos ganarle al PRI, que llevó este otro candidato, y claro, después como a la UDI, a RN, a Evópoli no les gustó, cierto, que hubiera ganado alguien del PRI, no llevaron, pero en el fondo hubo candidatos, cierto, que estaban relacionados con esos partidos que fueron igual a la elección en la municipal. Entonces tenía dos, tres candidatos de derecha, este gallo de Baldovino, cierto, que hoy día es concejal de nuevo, creo, yendo de candidato, cierto, por el PRI, que en el fondo era el representante de Chile Vamos. Entonces tenía 4 de derecha compitiendo contra 2 de izquierda y ganó Freddy Ramírez la alcaldía. Un gallo que estaba vinculado al alcalde, que estaba vinculado al Frente Amplio, hoy día independiente. Yo hoy día no tengo nada que decir del alcalde de Concón. El alcalde de Concón yo lo encuentro que lo ha hecho bien. O sea, ha tenido buenas obras. Hoy día, cierto, está pasando por un proceso en que se están solicitando algunos concejales de auditoría y uno podrá tener, cierto, podrá revisar los números y cosas, pero lo cierto es que se ha hecho cargo de varios de los problemas y varios de los sueños que teníamos. Me da risa porque varias de las cosas que estaban en el programa de nosotros de esa época hoy día se han consolidado. Logró consolidar, cierto, el estadio ¿cómo se llama? En el calle 7, renovó la avenida completa. Ha hecho trabajo en la costanera, mucho esfuerzo con los clubes deportivos que llevan un poco el corazón y el pulso de la comuna. Ha sido bien lindo. Después de eso, yo de haber sido candidato, yo en esa época trabajaba en Horizontal, me dedicaba, ¿cierto?, a la formación de jóvenes y liderazgo en las universidades. Después de eso, bueno, me fui a la candidatura a alcalde, perdí, me fui a trabajar a una fundación que se dedica al fortalecimiento socioemocional de niños, que es el tema que a mí me apasiona. Yo creo que la educación es el centro del desarrollo. Me fui para allá, ahí me llamaron para hacerme cargo de la jefatura territorial de la campaña Ignacio Briones, no fue mal. Después de eso volví a la fundación, no, miento. Fui candidato a alcalde, después me fui a jefe de campaña Hernán Larraín acá en el distrito 11, ganamos, fuimos a la primera mayoría masculina del distrito, en una elección que fue nefasta para la centroderecha. Después me fui a la fundación, de ahí me llamaron para lo de Briones, volví a la fundación y me fui a candidato parlamentario. En un distrito que se eligen 8 diputados, yo saqué la 8ª mayoría y a 100 votos de ser la 7ª mayoría, ¿cierto?, de ganarle a Luis Cuello, que era hoy día es diputado del Partido Comunista. A pesar de ser la 8ª mayoría, que fuera por la cifra repartidora, el Partido Socialista arrastró un gallo que sacó 5.000 votos, que hoy día es diputado también, Tomás de Rementería, bueno, acaba de tener un hijo con la Carol Cariola. Felicitaciones al Padre Nuevo, ¿no? Pero claro, a pesar de eso quedamos fuera, hicimos una campaña que fue bien intensa. Fue muy, muy intensa. Yo las campañas que dirijo y las campañas en las que soy rostro trato de que sean lo más intensas posible. Hay una cuestión que a mí me gusta mucho, que es un concepto que para mí es clave en la vida, que es en el fondo que la suerte nos pille trabajando. O sea, en el fondo, yo creo que cualquier cosa para que el proyecto sea excelente, para que resulte, necesitáis un poquito de suerte. Pero tenéis que estar trabajando para que la suerte funcione. O sea, no puede sentarse a que las cosas pasen y que Dios actúe. Uno tiene que estar haciéndose cargo de los problemas. Y por eso hay que trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, todos los días, todo el tiempo que se pueda. En una campaña hay 2 cosas que son importantes: el tiempo, o sea, cuánto tiempo tenéis y cuánto tiempo le dedicáis, y el conocimiento. Que en el fondo yo me fui de jefe territorial de Felipe Casta al sur, a la Araucanía, un candidato que era muy conocido, con harto tiempo, ganamos. Fui jefe de campaña con Hernán, un gallo que era muy conocido, con tiempo, ganamos. Fui jefe de campaña de Max Luxich, un gallo conocido, con tiempo, ganamos. Y claro, mis campañas fueron campañas con tiempo, sin conocimiento, y pena el conocimiento, en el fondo. La segunda campaña, en la campaña de diputados, sacamos más de 13.000 votos, como decir el Movistar Arena, pero no bastó. Y una vez más en la vida uno tiene que saber que tiene limitaciones, ¿sí? Y la verdad es que uno se reinventa. Después de eso yo me fui a estudiar a la London School of Economics. Estuve allá en Londres viviendo 1 año y algo, estudiando políticas públicas. Fui muy feliz, muy, muy feliz. Y volví, ¿cierto?, trabajando para el Banco Interamericano de Desarrollo y hoy día en la alcaldía con el alcalde Luxich. Hay un montón acá. A ver, quería leer
algunos lemas, algunos slogans que a mí me parecían bien buenos, como 100% capacitado, que es como Ese, bien... para ser bien honesto, se lo robamos a Pancho Undurraga. Lo llamé para decirle que se lo iba a robar. Pancho Ya. Undurraga, cuando fue candidato a diputado la primera vez, su lema era 100% capacitado. Yeah. Que en realidad es bien referencial, porque claro, decía 100% capacitado y ahí hay un discapacitado caminando hacia ti en el semáforo. Claro. Y funcionó bien, funcionó súper bien. Sí, no, está bueno. Tú siempre hablas de hacer lo mismo con lo mismo de siempre, como de Sí. cambiar eso. Bueno, no, creo que se lo atribuyen a Einstein, pero creo que no sé si lo dijo Einstein, habría que revisarlo. Ah, ya. En el fondo, el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, que se equivoca 2 veces lo mismo. Sí. Acá, en el fondo, es eso. Nosotros en política hemos hecho harto tiempo lo mismo con los mismos de siempre. Y seguimos. En el fondo, hoy día uno ve la reforma de pensiones. Nosotros tuvimos más de 30 años tratando de modificar sustancialmente el sistema de pensiones, sabiendo, izquierda y derecha, que estaba mal construido. ¿Vale? Pero seguíamos haciendo lo mismo, con los mismos de siempre, llegando a las mismas panas, los mismos errores, las mismas faltas. Hoy día el tema de la reforma de pensiones, yo lo que más valoro de la derecha, o de la centro derecha, en realidad no de la derecha, la centro derecha, que fueron capaces, ¿cierto?, de saltarse un poco el ego, de entregarle un poco el triunfo de esto a la izquierda, a pesar de que es una reforma que va en toda la línea de lo que la centro derecha piensa. O sea, en el fondo aumentamos la capitalización individual, que era lo que había que hacer. Nosotros teníamos una cotización del 10%, una cotización bajísima. Las recomendaciones rondan el 20%, ¿cierto? Nos logramos acercar, que va en la línea de lo que se recomienda, pero además lo hicimos a través de capitalización individual, ¿cierto? Todos los sistemas de pensiones exitosos del mundo tienen algo de cuota de sistema de reparto, que uno podrá llegar y decir, no, lo que pasa es que es un autopréstamo, que es como lo disfrazaron, ¿cierto? O un préstamo, pero lo cierto es que es sistema de reparto. Si en el fondo, si tú quieres mejorar las pensiones actuales, tiene que haber sistema de reparto actual. Si no hay otra manera, en el fondo, que hoy día mejoren inmediatamente las pensiones de las personas. Y bueno, mejoramos la PGU, que es un proyecto del presidente Piñera. O sea, en el fondo, la izquierda no ganó en nada en la reforma de pensiones, sin embargo se llevaron el triunfo. Hoy día están tratando como de transformarla en el legado del presidente Boric, pero lo cierto es que no es una reforma de izquierda desde ninguna perspectiva. O sea, en el fondo, de ninguna perspectiva es una reforma de izquierda. Una reforma de centro-derecha, que va con los ideales de la centro-derecha, que fortalece los pilares que a nosotros nos gustan, ¿cierto? Que favorece la libertad. Y la centro-derecha hoy día está en el fondo, como en el fondo fue capaz, ¿cierto?, en este gobierno de hacer las modificaciones, de prestar cara, cuando lo cierto es que hacia atrás no se habían logrado los cambios correctos. Por eso uno en el fondo siempre hace lo mismo con los mismos de siempre. Y creo que hoy día se atrevieron a hacer algo distinto. Ojalá resulte. Creo que todavía queda un tramo largo que recorrer en materia de pensiones. Yo creo que el porcentaje que tenemos está lejos del 20 que corresponde, pero vamos en la línea. No, qué buena. Wow. Y tú hablas de esta experiencia internacional de London School of Economics. Allá, ¿qué te llevas de Londres? ¿Qué aprendizajes te deja y qué ganas te deja de dejar algo en Chile? Mira, Londres fue bonito por hartas cosas. Uno, la ciudad es una maravilla, una locura. O sea, en el fondo yo no tenía auto ya, acá tengo auto, yo con mi discapacidad el sistema público se me complica un montón. Allá andaba en un scooter eléctrico que me facilitaba las cosas y andaba en micro porque lo único que no funciona en Londres es el metro para discapacitados porque no tiene ascensor. Fuera de eso, la ciudad funciona bien, está limpia, conviven un montón de culturas en la ciudad del mundo en el que más idiomas se hablan. Uno se sube a la micro y escucha 20 idiomas durante lo que estuviste arriba. O sea, en el fondo tiene algo de masticar, ¿cierto?, lo intercultural, que es bien lindo y que a mí me encantó. Eso es un contexto de ciudad. 2, la universidad, la London, es demasiado buena. O sea, en el fondo es el nivel del profesor, el nivel del compañero, el nivel de lo que te están enseñando es altísimo. Y las posibilidades que te otorga la universidad, ¿cierto?, también son de primer nivel. O sea, en el fondo tuve el lujo de estar en la mejor universidad de Europa, en políticas públicas, lo disfruté a concho, le saqué todo el jugo que podía sacarle. Y eso. Y lo tercero, hice grandes amigos. Hice grandes amigos que en el fondo están en la misma línea de uno, que ya llevaban tiempo, ¿cierto? El promedio de edad de mi magíster era en 33 años, me fui con 28, era de los más chicos. Entonces, el nivel de discusión era bueno entre los que nos hacíamos amigos, ¿cierto? Como que la conversación era entretenida. Gallos que venían del mundo parecido al que venía yo, o que querían ir a un mundo similar al que quería ir yo. Entonces la discusión era entre personas que en el fondo compartíamos los mismos sentires en el corazón. Y cuarto, claro, yo me fui con la María José,
que es la mujer de mi vida, que me hace feliz, que me recordaba todos los días que había que sonreír, que había que hacerlo con alegría, ¿cierto? Y que me está impulsando a disfrutar aún más lo que estábamos viviendo en ese momento. ¿Qué cosas yo me traería? Hay una cuestión súper particular en Londres. Igual uno se va al extranjero y no veis las noticias de Chile ni veis las noticias de Inglaterra porque la tele tenéis que pagarla, o sea, para ver canales públicos tenéis que pagar, no está ni ahí con pagar. Aparte que la verdad uno se va y todo es caro, o sea, la vida es cara. Nosotros estábamos en un departamento que era enano y nos salió un montón de plata, o sea, muy lejos de lo que uno vive acá. Entonces no iba a andar pagando la televisión, pero no ve la tele, no veis la tele de Chile, no enteráis de nada y vivís como en una nube. Así como cuando uno ve las entrevistas en la calle y te preguntan por quién va a votar, es igual hay que trabajar mañana, y ya más o menos eso, como que en el fondo, ¿qué está pasando a nivel político? ¿Qué importa? Sí. Igual tengo que ir mañana a la universidad. Claro. Que tiene un cierto nivel de relajo y descanso, uno que siempre está como metiéndose en la cabeza los problemas, y el presidente este es el peor gobierno de la historia, y como que te una cuestión que te acongoja, ya no. Entonces, vivía otra cosa. Pero hay una cuestión que es increíble. Uno abre el diario en Londres, periódico, ¿cierto? Y la mayoría de las noticias son internacionales. Acá uno abre el Mercurio, ¿cierto? Y hay 3 páginas dedicadas a internacional. Hay poca visión amplia de lo que está ocurriendo en el mundo y eso te sesga un poco, ¿cachai? Uno está constantemente creyendo que tiene que inventar la rueda para solucionar los problemas y como si los problemas que está viviendo Chile fueran problemas que solo se vivieron en Chile y que nunca jamás se vivieron en otro lado. No es así, nosotros estamos viendo los mismos problemas que se enfrentó Argentina, Colombia, Uruguay, Estados Unidos, en distintas épocas y en distintos formatos y con distinta gente y idiosincrasia, pero son problemas similares. Y la manera de solucionarlo, no inventé la rueda. Ve, revisa, copia lo que es copiable, importa, trae las cuestiones que funcionan. En el fondo, hoy día, el tema de las pensiones, si volvemos, también me tocó allá hacer un estudio al respecto, ¿no? Hay un montón de países que lo han solucionado o que han aplicado medidas, ¿cierto?, como las que se proponían, que no funcionaron, que funcionaron. Que no funcionaron por esto, pero que en Chile no está ese elemento. O sea, en el fondo hay mucho que buscar, mucho que concluir. Esa manera de ver el mundo, una cuestión que me gustaría importar más allá de importar que el bus eléctrico, o que el paradero inteligente, o el sistema de seguridad, o la cámara, o lo que sea. No, me gustaría importar la manera de enfrentar los problemas. Y una manera en el fondo de decir, ¿sabes qué? En verdad hay un montón de gallos que han hecho esto antes que yo, revisemos. Que implica dejar el personalismo, creerse esto como que uno es parte y eso es como el inicio y el fin de los problemas y entender que no, que sucede en un montón de lados, que sucedió en un montón de lados y que va a suceder en un montón de lados también. Y Operación Infancia también un poco tú te tomaste de algo o estoy inventando. Operación Infancia lo formamos en el año 2018. Lo formamos porque en el fondo lo que queríamos en ese minuto, en un primer minuto, ¿cierto?, era buscar personas que estuvieran verdaderamente interesadas en el mundo de las políticas públicas o en la transformación social, pero que no estaban o no tenían ningún interés en hacerlo a través de los partidos políticos, que no tenían ningún interés en hacerlo a través de los movimientos universitarios, sino que en el fondo eran gallos enamorados de los problemas sociales y que querían buscar soluciones. Que es algo que yo siempre les transmito en Operación Infancia. De que uno se enamora, tenemos que estar enamorados de los problemas, no de las soluciones. Y Operación Infancia, más que ser un proyecto que en el fondo fue como que se importó cualquier cosa, es un proyecto que constantemente ha ido mutando a través del tiempo, entendiendo que nosotros estamos enamorados del problema que hay en materia de educación y no de la solución que plantea por primer minuto. Pero sí nace porque estaba viendo el Mundial del 2018, estaba Islandia en cuartos de final, y yo lo único que pensaba durante el partido era cómo chucha este país que bueno, es del porte de la región de Aysén, en materia de población un poco más grande, pero o de la región del Maule, está en el cuarto de final de un mundial y nosotros no clasificamos. Y en eso Pedro Carcuro habla de que lo que pasa es que en los años 90 iniciaron un programa de fomento al fútbol en Islandia. Y dije, si esto es lo que hay que en el fondo hacer con nuestros parlamentarios. Y me metí, no, era un programa que se llama Youth in Iceland, que era un programa que lo que buscaba era prevenir el consumo de drogas y alcoholes en menores a través del deporte, la ciencia y la cultura. Que básicamente el planteamiento era al niño o niña le gusta el fútbol, pelota, al niño o niña le gusta la pintura, pincel, al niño o niña le gusta la ciencia, robot. O sea, en el fondo, tan simple como eso. Y lograron desarrollar las pasiones y pasaron de ser uno de los países que más consumía alcohol y droga en el mundo en los años 90 a ser el que menos lo hace. Que es un concepto súper extraño, porque en el fondo es tan bajo el nivel de consumo de alcohol en ese país que uno tiene que pensar que
el asado del domingo sin vino. No, increíble. Pero lo lograron. Y dije, no, hay que traerse esto a Chile. Y se lo presenté a unos senadores, ¿cierto? Me dijeron que era imposible que alguien aprobara un proyecto de 900 millones de dólares y que partiéramos con un voluntariado. En ese tiempo estábamos con Felipe Cas. Le dije, bueno, con un voluntariado. Dije, ya, junté un par de gallos. Hablé con quien había estado en el Consejo de Trabajo País en esa época, Martín Fajre. Le dije, tengo este sueño. Empecemos a pensarlo. Yo no lo conocía. Me dice, ya, vamos. Juntamos un par de expertos en drogodependencia, nos juntamos con psicólogos, psiquiatras, nos enseñaron de qué es lo que eran las habilidades para la vida, hicimos un manual, nos fuimos. Y juntamos 150 cabros en nuestra primera versión, llegaron 500 niños en la embarrada, los voluntarios llorando en la noche, porque claro, se producen develaciones, casos de abuso, ¿cierto? De violencia, historias que son fuertes, que son terribles, que un gallo que no está preparado para enfrentarlas, claro, se quiebra. Pero el voluntario asumió esto de estar enamorado del problema y no de la solución y fue innovando en esa semana. Y terminó la semana y seguimos innovando la semana siguiente y la siguiente y mejoramos el manual y en la versión de invierno teníamos otro manual y nos equivocamos de nuevo y fuimos con psicólogos y nos equivocamos de nuevo, mejor manual, mejor manual. Y así hasta el día de hoy ya han pasado más de 2.500, 3.000 voluntarios por la fundación, ¿cierto? Hoy día es fundación, en esa época era un proyecto. Hemos trabajado con más de 2.000 y tantos niños, hemos estado en más de 30 comunas en Chile. Ha sido un proyecto exitoso en lo que refiere a eso y claro, nació de esto de Youth in Iceland, ¿cierto? Y se fue adaptando a la realidad chilena. En la manera de respuesta. No, a mí me parece increíble, o sea, se debe partir el alma uno ver como el niño, una cosa que de repente quizás se vuelve abstracta, cantidad de voluntarios, cantidad de personas que se inscriben, y después uno ve el cambio en una persona y, imagino, se te quiebra el corazón. O sea, claro, lo que pasa es que a uno le dicen, no sé, el 18% de los niños y niñas han sido abusados por alguien no me acuerdo si esta era la cifra exacta, pero más o menos similar, ha sido abusada por alguien de su círculo familiar. 18%, entonces chucha. 2 de cada 10 niños en una sala de clase fueron abusados sexualmente por alguien de su familia y llegáis a decir 2, chucha. Pero claro, cuando te dicen, lo que pasa es cuando veí cuáles son esos dos, cuando conocía a la Luna, conocía al Jason o a quien sea, ¿cierto? Y te das cuenta que fueron ellos, les ponéis cara, empieza a valer mucho más el corazón con el número y empezáis a darle referencia, ¿cierto? Y eso es algo que yo siempre le decía a los voluntarios, ¿cierto? No se olviden del dolor que sintieron cuando se dieron cuenta, porque en el fondo es una cuestión que va a persistir. Y lo que trato de transmitir a mi Operación Infancia tiene dos objetivos fundamentales. Uno es el tema del trabajo con los niños, ¿cierto? De poder entregarles una semana, un mes, un año, ¿cierto? De aprendizaje, de hacer amigos, de tener un rol a quien seguir, ¿cierto? De descubrir pasiones, de en el fondo entender que hay un montón de cosas que les pueden gustar y que está bien que les gusten, de mejorar la relación con sus pares, etcétera. Trabajo en equipo, cualquiera ¿cierto? De las habilidades socioemocionales que queramos trabajar esa semana. Pero también tiene un segundo eslabón, un segundo objetivo, que es el trabajo con la generación que está en Operación Infancia. A mi sueño es que mañana cuando los voluntarios se encuentren y uno esté en el congreso, el otro esté en la empresa, el otro esté en su casa, el otro esté jardineando, el otro esté, no sé, donde sea, de piloto de avión, se miren a los ojos, sepan que tienen en común Operación Infancia y que desde la perspectiva y el punto de la vida donde estén en ese minuto y donde están trabajando para la infancia. Y lo que sintieron el día que se enteraron que el niño con el que habían estado esa semana había sido producto excepto de algún tipo de violencia, no se les olvidó nunca. O sea, en el fondo, ese es el enfoque y el verdadero rol transformador de una organización como Operación Infancia, de lo que nosotros pensamos y por lo que ¿cierto? Luchamos con esta fundación. ¡Wow! Que a mí me toca mucho el corazón porque también de misiones desde chico, también Chenstadt desde chico, y en la universidad descubrí algo que se llama Banderas, que no sé si tú lo conoces. He escuchado, sí. Y se parece en el sentido de que uno sale los jueves a conocer la historia de alguien que vive en la calle. Y claro, uno le habla de cifras quizás, de la cantidad de personas que son homeless en Chile, pero cuando uno vive la historia encarnada de alguien en la calle, el corazón se te quiebra un poquito, se te enternece, se te pone un fuego y claro, el cambio no es a la persona. Hay una parte que sí, pero tú no vas a lograr sacarlo de la calle. Tú ahí estás acompañándolo. Lo que sí puedes hacer es cuando crezcas, hacer algo para que haya menos personas en la calle. Y que esa pasión
que a mi parecer, en Operación Infancia debe ocurrir, pero debe ser una cuestión O sea, es una constante. magnánima. O sea, Una constante, y por eso nosotros empezamos, ¿cierto?, a acompañar los grupos con psicólogos. En el fondo, Claro. uno, que acompañaran el trabajo con los niños, pero dos, también que los voluntarios tuvieran un espacio, ¿cierto?, en el cual poder conversar lo que les estaba pasando y en el fondo identificar estrategias para poder afrontarlo de la mejor manera. Lo que decís tú, claro, todos los días pasa. Yo creo que algo muy importante, todas estas experiencias van ayudando para entender que en realidad los sueños no pueden ser pequeños. O sea, en el fondo, cambiarle la vida a una persona es un sueño, y es un sueño suficientemente grande. Cambiarle la vida a 2 personas, un sueño también es suficientemente grande. A 100 personas, también un sueño también es suficientemente grande. Uno va descubriendo, ¿cierto?, y enamorándose de cosas, y lo importante es eso, que uno esté enamorado del problema que quiere enfrentar. Cuando uno es chico, ¿cierto?, sueña con cosas tan grandes, no sé, eliminar la hambruna, combatir el hambre en África al 100% y eliminarla. Claro, está bien, queréis tener ese objetivo, perfecto. ¿Lo vais a lograr? No. No, ni aunque Elon Musk decidiera que va a eliminar el hambre en África, quisiera, no lo va a lograr. ¿Puede uno trabajar para eso? Por supuesto, pero tenéis que estar con los ojos abiertos y entender que, a pesar de que en algún minuto se va a llegar a esa fogata, ¿cierto?, en el camino a la fogata hay un montón de pequeñas luces que son tan maravillosas como la fogata final, y son lo que a uno le va despertando o manteniendo el sueño vivo. En el fondo, uno va a combatir, uno va a eliminar pues 100% la desnutrición socioemocional de los niños en Chile. No. ¿Va a lograrse en algún minuto? Ojalá. Pero en el intermedio, ¿cierto?, hay un montón de personas, ¿cierto?, que se van nutriendo socioemocionalmente y que son pequeños destellos de la fogata final. Sí. Y eso es lo que a mí por lo menos me mantiene, ¿cierto?, activo. Hoy día en el municipio es lo mismo. ¿Vamos a lograr hoy día en 4 años ser la mejor municipalidad de Chile? Probablemente no. En el fondo, sobre todo teniendo municipalidades como Las Condes, ¿cierto?, que manejan un presupuesto de 350.000 millones de pesos y nosotros estamos manejando uno de 60.000, probablemente no vamos a llegar a tener esa capacidad. Podemos mejorar un montón, pero todos los días hay pequeñas cosas que te van cambiando la perspectiva, te van manteniendo el hambre viva. O sea, en el fondo, el hecho de poder reconstruir la casa a tiempo, el hecho de poder entregar las becas estudiantiles a tiempo, el demostrar, ¿cierto?, que podéis poner el SAR 24/7 sin gastar un peso más, son cosas que te van demostrando que la función pública tiene valor y que tener buenas personas en la función pública efectivamente cambian vidas. Entonces hay un proceso, hay un camino. Yo, ojalá a los 8 años, a los 4 o 8 años del alcalde Luxich demostremos que Huachuraba tiene la mejor alcaldía de Chile, el mejor municipio de Chile, ojalá. Pero es una cuestión por la que hay que trabajar, y para trabajar hay que mantenerse vivo hay que saber ver las luces. Claro. Y estas fogatas que se van encendiendo, a mí por lo menos me pasa mucho cuando uno va caminando y empieza como a abrir un poco más los ojos, se da cuenta de la mamá que abraza a la hija, de el señor que justo ayudó a otro señor a pararse, de el ciego que estaba tocando guitarra y tocaba increíble. Me tocó el otro día uno que tocaba Silvio Rodríguez. Y como que son esas, es como que el mundo te estuviese hablando de algún modo. Como que, si uno abre los ojos, si uno anda consciente como con este sueño del que hablamos, es como que todas las luces estuviesen ahí, pero no las queríais ver nomás. Uh-huh. Sí, o sea, en el fondo, claro, la vida está llena de señales y cosas que uno puede darle el valor que quiera, y esa es la maravilla. O sea, en el fondo, dentro de su propia individualidad, uno puede darle el valor que quiera a cada una de las cosas que pasan. Otro día había un meme que sea como onda, de este típico meme que aparece como una micro, ¿cierto? Y hay un gallo que está mirando como al cerro, y otro gallo que está mirando el paisaje que es del cerro abajo, ¿cierto? Como uno Claro. que mira para afuera está muy feliz, el que mira al cerro está muy triste. Y el que estaba mirando el cerro decía, tengo que partir de cero. Con tono triste. Y claro, tengo que partir de cero, chuta, perdí todo lo que tenía, weón, no me funcionó, tengo que volver a vivir el mismo proceso, etc. Y al otro gallo, el otro lado está el mismo gallo sonriendo, mirando el paisaje de lo alto del cerro, diciendo, tengo que partir de cero. Y enfrentándolo, ¿cierto?, de otra perspectiva, bueno, tengo todo para poder hacerlo bien esta vez, conozco qué es lo que me ocurrió la vez pasada, puedo mejorar, hay un montón de alternativas, chuta, de la experiencia pasada, rescato esto y esto, tengo algo más para hacer. Y lo mismo ocurre con todas las cosas. Uno puede ver en tu caso, no sé, asumo que ves a las personas en situación de calle y uno podría llegar y decirlo, pasarlo por alto, no subirle la ventana, ¿cierto? O sea, no bajarle la ventana, dejarla arriba, mirar al frente y hacer como que no existe. O puede perfectamente bajar la ventana, conversar, tener la conversación, entender que es una persona igual a uno, que tiene sueños igual que uno, que tiene motivaciones igual que uno,
que siente amor, que en el fondo es alguien más también dentro de la conversación social y le da un valor distinto y enfrenta la realidad de manera distinta. Frente a cada una de las cosas, claro, uno decide si quiere ver el cerro o quiere vivir el paisaje. No, totalmente. Me pasaba el otro día, venía a la panadería, voy con un par de panes y veo a Felipe, en ese momento no sabía quién era Felipe, y me mira, y yo quiero un pancito, él vive en la esquina de donde yo vivo, siempre paso por ahí, siempre está ahí tratando de poner algún auto para ganarse alguna moneda. Me dice, ya pues compa, ¿cuál es su nombre? Felipe. Ya, ¿y cómo está? Y me dice, no, pucha, mi señora me sacó de la casa, ahora tengo que estar aquí, mezclé vino blanco y pastillas, que es lo peor que yo podría haber hecho. El otro día me agarré con un loco acá, le pegué y después me apresaron. Como que un gallo que en verdad, como que te dais cuenta de que... Y fueron 3 minutos. O sea, dije, Felipe, voy a rezar por ti, no puedo hacer más que eso. Y me fui a mi casa, tenía que hacer algún trabajo. Y te dais cuenta de que el loco que está en la calle, o la persona que uno no observa, sino que tan solo mira, tiene una historia. Y que esa historia, si es que no sale, queda contenida, queda oscura, queda oculta, y de algún modo tiene que salir. Tenemos motivos, tenemos problemas. Y, no sé, yo siento que eso pasa mucho en todo lo que es Tarek. Como que hay un deseo muy grande de que esas historias ocurran, de que esas historias sean historias con finales felices. Me pasa mucho eso. Sí, o sea, en el fondo hay que mezclar varias cosas, o sea, depende uno, claro, del camino que siga. Uno cuando se mete a política hay mucho de lo personal y mucho de lo colectivo. Cada historia es relevante, pero al mismo tiempo uno tiene que ser consciente, ¿cierto?, que no puedes hacerte cargo de todos los problemas que hay en el país. Si uno enfrenta, ¿cierto?, el desafío a lo amplio, creyendo que me puedo hacer cargo de todo y cada uno de los problemas, claro, vaya a vivir frustrado, si no se puede. O sea, en el fondo, y probablemente tu cabeza se va a llenar de un montón de hormigueo y se va a reventar, pensando que como estaba este Felipe, ¿cierto?, yo me tengo que hacer cargo de la vida de Felipe y lo echaron de la casa y cómo le consigo una casa y lo apresaron y cómo lo saco de las drogas y perfecto. El problema es que después te vas a querer entusiasmar con Juan y con Antonio y con Pedro y con la Fran y con un montón de cosas y entender que uno no puede hacerse cargo de los problemas a nivel individual. Pero el político no puede hacerse cargo de los problemas a nivel colectivo y eso es lo lindo. O sea, en el fondo, el ser capaz de ofrecer ciertos centros de rehabilitación que efectivamente estén disponibles para poder abarcar a la mayor cantidad de gente. Si de ahí dices que Antonio, Juan, Felipe, etcétera, desean ir al centro de rehabilitación, claro, es otra cosa. El punto es que uno empieza a disponibilizar ciertas cuestiones sistémicas que son capaces y son atractivas para el usuario. Entender eso, o sea, en el fondo, y tener muy claro que el umbral de la urgencia tiene que ser bien alto. O sea, en el fondo, en la vida siempre hay cosas que son urgentes y cosas que son importantes. Claro. Usualmente lo urgente no te deja ver lo importante. Uno tiene que ser capaz, ¿cierto?, de determinar muy claramente, con mucha nitidez, cuáles son las urgencias que son capaces de opacar lo importante. Porque no todas las urgencias son capaces de opacar lo importante. ¿Es importante el hoyo en la calle? No. ¿Es urgente? Sí. Eso, la plata que tenés que invertir en el hoyo, ¿supera la importancia de lo que tenemos que invertir en educación o lo que tenemos que invertir en el paradero o lo que tenemos que invertir? Medítalo. O sea, en el fondo, cada una de las cosas hay que meditarlas de esa manera. O sea, en el fondo, y obviamente te van a haber un montón de críticas, porque para el que pasa todos los días por el hoyo, claro, es importante el hoyo. ¿Verdad? Sí. Y por supuesto también te vas a enfrentar a decisiones difíciles, que es lo que la mayoría de las veces le pasa a los políticos y no reclama mucho, del cortoplacismo. O sea, en el fondo, reparo el hoyo y me gano buenos votos, porque en el corto plazo, en 4 años más tengo que ser alcalde de nuevo, tengo que ser diputado de nuevo, tengo que ser presidente de nuevo. Pero por otro lado está la vida del niño o niña, que claro, en 4 años más va a tener 8 y no va a votar, no va a hacer nada. O sea, en el fondo, pero está construyendo una vida para que cuando cumpla 18 sea capaz de elegir la carrera que quiere, el camino que quiere, la familia que quiere, que claro, es mucho más importante, adquiere el carácter de urgencia por lo importante que es, claro. Pero en el fondo, claro, es a 20 años plazo. Y hay otra fundación de la que fuiste presidente, Fundación Soñar, ¿no? Es una fundación que armamos con mi hermano Diego. Lo que pasa es que cuando yo fui candidato a diputado, o sea, candidato a alcalde, me empecé a meter mucho con los clubes deportivos de Concón, de fútbol particularmente, y el trabajo que hacen, porque al final de cuentas
son ellos los que están en la primera línea con los niños y niñas y son ellos los que están haciendo la pelea diaria con la calle. O sea, en el fondo de poder meter al niño dentro de la multicancha en vez de tenerlo en la calle cerca de los traficantes y tenerle una respuesta, o sea, un ofrecimiento distinto cuando el narco, ¿cierto?, viene a ofrecer un par de zapatillas y un grupo amigo. Nosotros también tenemos un par de zapatillas y un grupo amigo para ofrecer. Y en eso conocí a un gallo que se llama Jorge Vilche, que era presidente del Club Deportivo Caleta Huracán, que es una máquina, una bomba, así, lo mejor que he visto en materia de desarrollo social. El gallo partió con 10 niños dentro del Club Caleta Huracán y hoy día tenemos más de 150. Y todos los días está dándole y dedicándole todo el tiempo de su vida a esto. Se salió, dejó lo que hacía, ¿cierto?, que él se dedicaba, era maestro, se dedicaba a la carpintería, ¿cierto?, lo dejó para dedicarse a full a los niños y niñas de la población de Caleta y Querilla. Y dije yo, no, o sea, no puedo dejarlo solo, terminó la campaña, no puedo dejarlo solo. Y me dijo, oye, me dijo Tarek, tenemos problemas de cuenta, igual que todos los clubes deportivos que en el fondo que no les pagan las cuotas, que en el fondo se administran mal, etc. Tenía alguien que entienda esto y le dije, pucha, mi hermano está estudiando ingeniería comercial, te lo presento. Y el Diego se puso a trabajar en el Caleta Huracán, llegó a la directiva y todavía es parte de la directiva y armamos junto una fundación que lo que se dedica a apoyar este trabajo, que le entrega, ¿cierto?, un carácter de desarrollo socioemocional a través de los talleres, pero que por sobre todo, ¿cierto?, apoya el trabajo del Caleta Huracán para poder llegar a estos 150 niños a los que hoy día estamos llegando. Con talleres deportivos, y hay fútbol, hay ping-pong, hay box, etcétera, que son completamente gratuitos para la comunidad y que ofrecen un espacio distinto del de la calle y que logran hacer el frente, ¿cierto?, al narco en un espacio que está disputado. Sí. Y volvemos a la infancia y volvemos al sueño. No, porque para mí es lo que a mí me gusta. Claro. O sea, en el fondo, yo siempre hablo del derecho a soñar. En el fondo no. En Chile solamente hay algunos niños y niñas que tienen derecho a soñar y el resto de los niños no tienen derecho. Y uno podrá decir, bueno, cualquier niño puede soñar. Siempre cuento la misma historia. Nosotros estábamos en la segunda versión de Operación Infancia en Limache y al final de la semana nos hace como un show de talento y subieron dos niños, la Luna y el Jackson, al escenario y empiezan a hablar en chino. Una conversación bien simple. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vivís? Simple, se bajaron. Y mirábamos maravillados. Primero dije, oh, chucha, están hablando chino, ¿cómo lo lograron? Bla, bla, bla. Y acto seguido pregunto, ¿cómo que de dónde? Y me dicen, no, lo que pasa es que hay un voluntario que habla chino y les enseñó. Y ahí uno se plantea la pregunta, ¿podrían haber aprendido a hablar chino solo? Sí, por supuesto. Se podrían haber metido a YouTube, podrían haber aprendido Duolingo, lo que sea, aplicaciones que están en la mano en los celulares, ¿cierto? Hoy día con mucha presencia en cada uno de los hogares de Chile. El tema es que nunca nadie les preguntó si querían hablar chino, igual que nunca jamás nadie les preguntó si querían jugar tenis, nunca nadie les preguntó si querían jugar rugby, si querían dedicarse a pintar, si les gustaba la escultura, si querían, no sé, hacer una aplicación igual que Facebook en su celular. Nunca nadie les preguntó. Pero claro, quienes venimos de los sectores más acomodados, ¿cierto?, que hemos tenido el lujo de poder estar en los mejores colegios del país, en las mejores universidades del país, claro, nos preguntaron un montón de veces qué es lo que queríamos hacer, pues mientras nos presentaban el extenso número de alternativas que teníamos a nuestro haber. Entonces, claro, por eso yo hablo del derecho a soñar, que yo creo que es básico, más allá de la oportunidad de poder hacerlo, el derecho a soñar, que va en la línea. Es inspirante. Y yo quiero hacer que otros sueñen. Y tal así como tú soñaste con tu federación de estudiantes en la OLF en 2014 y terminaste siendo hasta elegido ese año uno de los 100 jóvenes líderes de Chile. O sea, ¿cómo fue todo eso? Si nosotros en realidad levantamos, bueno, estuvo el año 2011, que fueron las últimos, o sea, el momento peak del movimiento estudiantil, ¿cierto? Donde se hacen famosos Giorgio Jackson, la Camila Vallejo, Gabriel Boric, etc. Y nosotros la Universidad Olfeña no teníamos federación. Entonces, levantamos la primera federación. El primer presidente fue Ismael Soruco, que también era del colegio. Yo era encargado de política hasta el primer año, ¿cierto? Y en el segundo año decidí competir por la presidencia. Fui presidente de la federación en mi tercer año de la universidad. Mi universidad, en el fondo, era chica, éramos 3.500 estudiantes. Armamos, ¿cierto?, para empezar a participar de Confeche. En ese tiempo armamos como una organización de federaciones de educación superior privada que teníamos nuestras propias demandas, ¿cierto? Y empezamos a participar y a disputar un espacio que era tradicionalmente de izquierda, que en ese día estaba muy tomado por la idea de izquierda. En el fondo se estaba fundando lo que hoy día el Frente Amplio, Revolución Democrática, etc. Entonces estábamos en un punto en el que no teníamos absolutamente, o sea, no teníamos voz. Por más que uno tuviera la federación, estuviera sentado en la mesa del Confech, no teníais voz, no era relevante. O sea, en el fondo no iba a ser relevante y no lo fuimos. O sea, en el fondo no. A nivel estudiantil era muy difícil poderle hacer el frente, pero aprendimos un montón. Y para mí
esos años fueron muy lindos de eso, de entender la conversación política, de poder buscar aliados, de ver, levantar algunos puntos que fueran relevantes. Claro, en la organización esta que armamos de federaciones de educación superior, sí nos juntamos con el ministro, participamos de instancias, logramos armar mesas, propusimos, etcétera. Hicimos un montón de trabajo desde esa perspectiva. Y también al interior de la universidad, ¿cierto? Hicimos cosas que para mí fueron lindas. O sea, en el fondo, no sé, es una cuestión bien particular, pero claro, uno va a la universidad, ¿cierto? Está el casino, hay uno o dos kioscos, en la ciudad también hay otras cosas que hacer, pero en el fondo no había ninguna cuestión que tuviera un rol un poco más social, y había un espacio, nosotros lo tomamos, le pedimos a la universidad, ¿cierto?, para hacerlo, hicimos un kiosco que era un kiosco de la federación, que lo atendían estudiantes, cuyas utilidades se destinaban para poder pagar becas. En el fondo logramos hacer algo de economía circular, o de poder hacer recircular, ¿cierto?, los beneficios para los estudiantes en ese año. Y claro, a mí me eligieron dentro de los 100 líderes jóvenes de ese año porque en el año 2014 fueron los incendios en Valparaíso. Claro. Además de todo esto, en el fondo, de ser una voz disidente dentro de la CONFECH, dentro de la FESUB, ¿cierto?, de poder haber hecho los trabajos a la interna de la universidad. Nosotros nos tocó también hacernos cargo de un cerro dentro de la reconstrucción. Se quemó Valparaíso casi entero en esa oportunidad. Y claro, en esa época el gobierno de la presidenta Bachelet fue bien inoperante, fue bien inútil. O sea, en el fondo nosotros, imagínense, estábamos todas las federaciones de estudiantes, manejábamos más de 15.000 voluntarios. Nos fuimos a ofrecer a la intendencia, a la gobernación, no nos pescaron, pero ni en bajá. Nos pasaron de Ceremi en Ceremi, y el único que nos pescó fue el Ceremi de Deportes, fue el único que se sentó con nosotros. Nos dijimos, ya, chao nomás, lo hacemos nosotros, y nos empezamos a organizar. Y con un gallo de la INJUB de la época, un gallo joven, que era de la Universidad de Adolfo, dibujamos en el fondo el mapa, nos trajo el mapa completo, le puso color a cada cerro, lo distribuimos en base a habitantes por la cantidad de voluntarios que teníamos. Nosotros teníamos 1.700 voluntarios. Nos hicimos cargo del cerro Ramadita, y en el fondo nuestro trabajo era poder despejar el cerro y poder empezar a comunicarle a las personas que iban a construir de nuevo ahí, o iban a ser trasladadas para los terrenos que estaba disponibilizando el gobierno, o que iba a disponibilizar el gobierno más adelante. Claro, y después viene cambio de gobierno y viene otra persona a hacerse cargo de la reconstrucción de Valparaíso, y empieza a funcionar un poco las cosas. Pero en esas semanas que estuvimos en eso, que eran los centros de acopio, nosotros teníamos a cargo del centro de acopio en el Compin Prat. O sea, teníamos un montón de voluntarios, que a la gente le gusta mandar pura basura en estos casos, en el fondo poder distinguir qué cosas funcionaban, qué cosas no, qué cosas servían, qué cosas no. Y estábamos en los cerros arriba, ¿cierto?, y logramos movilizar más de 15.000 voluntarios a nivel de la quinta región, y por eso hoy me terminaron eligiendo como uno de los 100 líderes jóvenes de ese año. Ahí yo tengo una foto con Nico Yarri, que en esa época también estaba en la misma camada de jóvenes líderes, y también estaba Ricardo Sande, que era el presidente de la FEUC en esa época. Cacha. Y ahí fue cuando conociste a Felipe Cast, más o menos. Conocí a Felipe Cast mientras era estudiante, o sea, de la federación, del parte de la federación. Ahí lo conocí, y después nos fuimos haciendo amigos y trabajamos harto rato juntos, y hasta el día de hoy mantenemos una relación de mucho cariño. Pero ya claro, cada uno por su lado. El senador hoy día está terminando sus 8 años, y yo estoy en Huechurá haciendo otra ruta. Claro, wow. Esta es una historia. Ya ahí habrá que como cuando uno se va comiendo un pan y como que lo va deshojando y va sacándole el sabor, ya como para ir haciendo un wrap-up. ¿Tiene alguna reflexión final desde toda la historia que vimos tuya hacia el futuro? ¿Qué quieres para Chile? ¿Qué quieres para ti? ¿Con qué sueñas? Mi vida está hecha de pequeños sueños. En el fondo, a mí, una de las cosas que me dice la María José todo el rato es que me deje mirar tan a largo plazo, y que me deje preocupar de las cosas que vienen más adelante. O sea, en el fondo, para mí, yo sueño con el día de volver a Concón, y todos los días pienso en eso, y una cuestión que como que me come la cabeza volver. Y la María José me dice como, trata de ver como en el fondo el árbol, no el bosque. Entonces, claro, pienso en un montón de cosas. A nivel personal, claro, quiero construir familia, quiero hacer una familia que sea feliz, que sea bonita, poder transmitir algo de lo que me llevó a mí, poder transmitirlo, ¿cierto?, a los que vienen. En lo privado, ¿cierto? Ojalá Operación Infancia siga creciendo, que se transforme en un ente transformador a nivel generacional. Y para Chile, a mí la cosa que más me entusiasma es la educación. Yo creo que nosotros tenemos que, ojalá más temprano que tarde, hacernos cargo del problema. Entender que la vida no es académica, y los colegios tampoco deberían serlo, que en el fondo
Hay un esfuerzo que hacer por el desarrollo socioemocional, por la nutrición emocional de los niños. Tenemos una generación que es incapaz de identificar lo que sienten y lo que sienten los otros. Que yo sé que suena como algo súper romántico, pero en realidad algo súper concreto. O sea, en el fondo, a pesar de, claro, el trabajo en equipo suena como algo tan etéreo, lo cierto es que es muy real, es muy concreto y se diferencia mucho una persona que es capaz de trabajar en equipo, una persona que no lo es, una persona empática, una persona que no lo es, una persona que sabe comunicarse, una persona que no lo sabe hacer. O sea, en el fondo son cuestiones y habilidades que definen tu futuro y que hoy día se la estamos arrebatando a, no sé, el 57% de los niños que es víctima de algún tipo de violencia, sobre todo a veces que son víctimas de algún tipo de abuso sexual. En el fondo se los estamos arrebatando por no querer hacernos cargo. Porque, claro, una vez más, lo urgente o lo importante. Estamos más preocupados, ¿cierto?, de la pelea chica, de lo que hoy día es relevante, pero hay mucho más. Yo lo planteo solamente en materia de seguridad. O sea, en el fondo, ¿tenemos un problema de seguridad? Sí. ¿Tenemos que hacerle frente? Obvio. ¿Tenemos que inventar maneras en que Carabineros es más efectivo? Claro. ¿Tenemos que buscar maneras en que la seguridad municipal es capaz de incidir de mayor manera en la comisión de delito o en la prevención de delito? Por supuesto. En la persecución también. No lo quito, pero o sea, hazte cargo de que el narco está entregando zapatillas, grupos de amigos, Claro. Núcleos, tiene la calle, Sí. tiene lo entretenido, ¿cierto? Que hay una cultura al respecto. Hazte cargo de esto también. Y hoy día de esto no nos estamos haciendo cargo porque es costoso. Y porque quien decía invertir los 800, 900, 1.000 millones de dólares que hay que invertir hoy día y el próximo año, y deje de invertirlo en, no sé, educación superior, claro, tiene un costo político altísimo. Que es lo mismo que discutíamos en el 2011, o sea, como que se repite, así en el 2011, educación gratuita, universitaria gratuita y de calidad. ¿Y resultó en qué? Hoy día los colegios bicentenarios no son capaces de llevar gente a la universidad, no está ningún colegio municipal, los dos están dentro de los 100 mejores colegios de Chile en La Paz. En el fondo, hay un montón de cosas que son derivados de ese mal proyecto. O sea, en el fondo, pusimos los recursos donde no había que ponerlos. Está estudiado desde los años 90 que un peso invertido en un niño de 6 meses es hasta 20 veces más rentable que uno de 18. Está estudiado, un cabro se ganó el Nobel por ese descubrimiento. Wow. Filo, es más importante el voto el fin de semana. Y tiene un costo. Paga el costo. Si de verdad estás enamorado de la política, paga el costo. Me decía a mí que sueño para Chile, lo dije, educación y una generación política que esté dispuesta a pagar el costo. Muchas gracias, Tarek Gracias a ti. Yagaman, 100% capacitado. Y para terminar, hacemos el eslogan una vez más. Bueno, Tarek Yagaman, presente. eso es.